bendecidos. El cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Ayer en la oración intercesión, los martes en la iglesia tenemos oración intercesión. Y el Señor nos trajo esta palabra en Hebreos capítulo 12 y nos dice en el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sabemos que tenemos que despertar y saber, no puedo permitir que ninguna raíz de amargura. Vemos la falta de perdón. Tenemos que perdonar, amar, soltar las cosas, perdonar, bendecir, lo hemos hablado. Y aquí dice que ninguna raíz, dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y vemos que eso ocurre mucho. Una persona tiene falta de perdón, está ofendido y contamina al cónyuge, contamina a los hijos, contamina las amistades. Y vemos que eso no es de Dios. No queremos eso, estamos llamados a perdonar en el nombre de Jesús. Sigue diciendo en el verso 16, no sea que haya alguno fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y hay personas que por una situación dejan, ¿verdad? Pierden la paz, pierden su salvación, pierden su familia. Y eso no debe ser así. Porque ya sabéis, verso 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablara más. Sabemos que el pueblo de Israel no querían. Ellos le dijeron, Moisés, ve tú y habla con Dios. Nosotros no podemos, queremos que tú vayas y hables con Dios. Fíjate, y el Padre, la voluntad de Dios es tener comunión contigo, que tú oigas su voz, que tú conozcas su voz, que oigas su voz y le sigas a Él. Y aquí vemos que el pueblo de Israel dijo, o sea, no queremos, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Qué triste, ¿verdad que sí? Verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardos. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios por eso, porque sabemos que la sangre de Jesús lo que clama es que es misericordia, arrepentimiento, perdón, redención. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica
la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí vemos la importancia de cada uno de nosotros de vivir en gratitud, ¿verdad que sí? De agradecerle a Dios, de cuidar nuestras palabras, qué estamos hablando, qué estamos estamos perdonando, estamos bendiciendo, estamos practicando lo que dice la palabra del Señor, estamos poniendo por obra lo que dice Dios, estamos viviendo por fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos del justo por su fe vivirá? Estamos viviendo por fe, estamos agradando a Dios, porque vemos que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos acercándonos al Señor, estamos dándole gracias al Padre por nuestros oídos, ¿verdad? Que están ungidos. Estamos creyendo en su palabra. Fíjate, viene a mi corazón. Vamos a Génesis capítulo 12. Porque algo que podemos ver a través de las escrituras, que estamos llamados a ser creyentes. Y los creyentes creen. Los creyentes creen. Hay personas que tienen más confianza en lo negativo, en lo malo, que en Dios. Creen más en la obra del maligno que en Dios, que en el Hacedor, que en Dios, que en la bondad de Dios. Y estamos llamados a creerle a Dios, estamos llamados a conocer y creer en el amor que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, el amor de Dios. Dios es amor y a través de Jesucristo vemos su amor manifestado para con nosotros. Entonces, Abraham, que es el padre de la fe, y hemos hablado de Abraham, vemos lo que Dios le dice, o sea, en ti. Y cuando nosotros despertamos que en cada uno de nosotros Dios habita, en mí, en ti. Sabemos que dice en Hechos capítulo 2 y en Joel capítulo 2 que en los últimos días Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones y sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu. Vemos que en nosotros, cuando decimos Jesús entra en mi corazón, le entregamos nuestra vida, el Espíritu viene a ser, el Espíritu Santo viene a ser su morada en nosotros. La bendición de Dios, vemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. Dios en mí. Y entonces, cuando conocemos y creemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y entonces si carecemos de algo, si hay alguna necesidad en nosotros, vemos que Él vivifica nuestros cuerpos. En nuestro hogar creamos un ambiente donde su presencia es bienvenida, donde su palabra es declarada, donde su espíritu se mueve. Amén. Y puede que usted diga, pero ¿cómo es eso? ¿Pero por qué? Porque estamos llamados a saber y a conocer que Dios está contigo. Dios está viendo lo que tú ves, Dios está escuchando lo que tú escuchas, Dios está escuchando lo que tú hablas. Él está aquí. Y hay personas que permiten la fornicación en su hogar, permiten el pecado en su hogar, porque realmente no han despertado que Dios está ahí viéndolo, que Dios está ahí. Y cuando las personas despiertan que Dios está conmigo, que Dios está aquí, que Dios vive en mí, entonces tú vas a decir, no, yo no voy a seguir practicando el pecado. No puedo practicar el pecado porque Dios vive en mí. No puedo ver pornografía. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. No puedo escuchar palabras profanas. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. No puedo hablar incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. Aleluya. No puedo maldecir. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. No puedo tener falta de perdón. ¿Por qué? Porque Dios está en mi corazón. Y lo que puedo es perdonar y cubrir a esa persona en oración y clamar la sangre de Cristo sobre su vida en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Despertar a esta verdad. Génesis, mire lo que nos dice Génesis capítulo 12, verso 3. Voy al verso 2, dice, y haré de ti, bueno, vamos al verso 1 para tomarlo en contexto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, mira esto, en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí vemos que Dios le da una instrucción, él es pronto para ponerla por obra, pero vemos que Dios dice, en ti serán benditas las naciones, serán benditas las familias de la tierra. Y cuando conocemos esta verdad, ¿se acuerdan cuando hablamos la semana pasada de las generaciones, de nuestras generaciones futuras? Y la importancia de nosotros orar, de cerrar puertas, de abrir puertas. Hay familias que han hecho votos de pobreza. Entonces eso tiene que ser cerrado, eso no es de Dios. Y entonces eso hay que, no, en el nombre de Jesús. Y entonces cerramos esa puerta en el nombre de Jesús, clamamos la sangre de Cristo, nos arrepentimos por eso en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos tornamos hacia Dios para abrir las puertas del Señor. ¿Cómo que las puertas del Señor? Bueno, le decimos, Señor, nos entregamos totalmente a ti para que seas tú, Señor. Y entonces se va deshaciendo toda maldición. ¿Cuántas personas vemos que dice que la maldición baja hasta la cuarta generación? ¿Verdad que sí? Pero en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo Jesús, estamos redimidos de toda maldición. Y entonces comenzamos a declarar lo opuesto. Me viene a mi corazón el testimonio de Jesse Duplantis, que en su hogar, su familia, morían del corazón. Ya a los 70 años estaban muertos. Y entonces era algo que le decían a él, ¿cuántos años tiene? Y le decía, pues tengo 50. Pues ya tú sabes que toda tu familia, antes de llegar a los 70 años, morían del corazón. ¿Cómo tienes el corazón? Y era una maldición, ¿verdad que sí? Entonces él comenzó a creerle al Señor. Esa puerta tenía que ser cerrada. Esa maldición en el nombre de Jesús. Y comenzó a llenarse de lo que dice el Señor, a ponerse, ¿verdad?, firme en lo que dice la palabra del Señor. Esta es la verdad. Nos agarramos de esta verdad en el nombre de Jesús. La creemos con nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca. Y él lo estuvo haciendo así. Ya era el tiempo de hacerse su físico, su examen. Y cuando fue y le hicieron el examen de su corazón, le dijeron, tu corazón, ya era la edad, ¿verdad?, que ellos pensaban que ya le iba a estar enterrado. Tenía un corazón de un joven de 17 años. ¿Qué hizo eso? Bueno, si te dejas llevar por su, ¿verdad?, su generación, su familia, ¿verdad?, la línea de su familia, pues claro, esa era la ruta que tenía. Pero en Cristo Jesús vemos que Dios abre camino donde no lo hay, donde Dios deshace todo eso, donde la maldición queda, estamos redimidos de toda maldición. Y está vivo, tiene el pelo blanco, Jesse Duplantis, pero sano en el nombre de Jesús, vivo, dándole gloria al Padre, porque él realmente cerró esa puerta para él lo que tiene una hija y una nieta, para que a través de ellas ya esa maldición, they don't have to deal with it in Jesus' name. Génesis 18, verso 18 dice, bueno, vamos al verso 17, y aquí es cuando Dios le visita a Abraham y le dice que va a ir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque había mucho pecado en Sodoma y Gomorra. Y mire lo que nos dice el verso 17, dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjate, cada vida que se convierte, ¿verdad?, en la familia, cada persona que se convierte en la familia, viene a ser el punto de contacto. Esa fue la palabra que el Señor nos habló ayer en la oración. El punto de contacto. Para que en ellos, a través de su testimonio, a través de su, ¿verdad?, de su entrega y su oración, vemos que es la puerta, el punto de contacto para tocar y comenzar a
a salvar esa familia, viene a ser como esa sombrilla sobre ese hogar, sobre esa familia, sea la mujer que se convierta primero o el varón. Si es la mujer, comienza a interceder para que su cónyuge se convierta, comienza a interceder por su familia y por ahí sigue. Y aquí le dice a Abraham, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, ¿cuántas personas por tu testimonio han sido tocadas y salvadas? ¿Cuántas vidas han sido tocadas? Porque en ti, y cuando entendemos esto, en mí, en ti, serán benditas tu hogar, tu familia, tus generaciones futuras en el nombre de Jesús. Por eso es importante conocer esta verdad y ponerla por obra en nuestras vidas. Mira lo que nos dice el verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga vivir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So aquí vemos, dice, yo sé que Abraham va a enseñarle a sus hijos esta palabra y yo sé que él va a vivir delante de ellos, va a ser un testimonio y les va a enseñar a ellos y ellos va a seguir la bendición, ¿verdad que sí? Hasta 1000 generaciones. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y ahí comienza a interceder por Lot en el nombre de Jesús. Ahora vamos aquí a Génesis 22 y en el nombre de Jesús lo digo yo, ¿verdad que sí? Pero él estaba hablando con Jehová, estaba intercediendo esto por su sobrino. Génesis 22, verso 18, mire lo que nos dice. Sí. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjate, hace tiempito, diría como 2 o 3 años atrás, me acuerdo una enseñanza, una palabra que el Señor nos trajo de David y cómo después de David morir, cómo Dios decía por amor a David, por amor a David y lo que hacía por amor a David. Y cuando nosotros entendemos esto, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. So vemos que las naciones de la tierra bendecidas porque Abraham obedeció a la voz de Jehová. Imagínate que tú obedeces a la voz del Señor, eres obediente, aunque te digan que no, que estás loco, pero ¿qué tú haces? Pero ¿cómo tú vas a estar predicándole a 5 personas, a 10 personas o a una sola persona? ¿Pero qué es eso? Y tú dices, pero es que si Dios me dijo, eso es lo que voy a hacer. ¿Están conmigo? Y dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Sé obediente a lo que Dios te mande a ti. Sé obediente aunque te critiquen, aunque se burlen de ti, aunque te menosprecien. Sé obediente a lo que el Señor te dice. Porque cuando somos obedientes, vemos que la bendición de Dios está ahí. Génesis 26, verso 4. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos la importancia. Hay personas que piensan que esto es un juego, que uno va a la iglesia, pues no hay más nada que hacer y no, eso no es así.
sabemos que el Señor nos salvó, Él nos salvó. Y entonces vivimos una vida de gratitud. Entendemos qué bendición es estar en la casa de nuestro Padre. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Daría todo, ¿verdad? Cuando amamos la casa de Dios, amamos a Dios, no nos pesa servirle al Señor. Amamos lo que Dios ama. Y aquí vemos en esta porción donde dice, ¿sabes qué? Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sabemos que cuando oímos y practicamos y ponemos la palabra del Señor por obra en nuestras vidas, practicamos lo que, ¿verdad?, Dios nos instruye en su palabra, somos bienaventurados, somos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, quiero ir al Evangelio según Juan y nos dice, fíjate, en el Evangelio según Mateo, nos dice, venid a mí, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando lo practicamos en un momento de dificultad, un momento de enfermedad, lo que sea, vamos hacia el Señor. Dios no es el último recurso, Dios no es lo último, sino que es el primero. Entonces tu familia, tus hijos ven eso en ti, que cuando estás trabajado, cargado, tú vas hacia Dios, tú te acercas a Dios. Si es una fiebre, tú te acercas al Señor, se va la enfermedad, la fiebre se va en el nombre de Jesús. Vamos hacia el Señor, buscamos de Dios. Oímos lo que dice la palabra y la ponemos por obra. Y puede que usted diga, pero ¿de dónde salió eso? ¿Por qué hablaste de fiebre? ¿Y por qué? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Cuando creemos y conocemos y creemos esta palabra, la ponemos por obra, la practicamos en todas las áreas. Cuando Él dice, por su llaga hemos sido curados, cuando Él nos dice, tengo que verlo, mire lo que nos dice aquí en el Evangelio. Gracias, papá. Cuando su palabra nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando nos dice en Marcos 16 que estas señales seguirán a los que creen, somos creyentes, ¿se acuerdan? Somos creyentes. Los creyentes, ¿qué hacemos los creyentes? Creemos. ¿Qué creemos? Lo que dice el Señor, su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasa? Y sanarán. Somos creyentes, Dios lo dice, pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios lo dice. Dios le dio instrucción a Abraham y le dijo, por cuanto oíste mi voz, por cuanto me oíste y guardaste mi palabra y la hiciste, en ti serán benditas todas las tierras, las naciones de la tierra. Y nosotros cuando oímos y obedecemos y le creemos a Dios por encima de lo que diga el hombre, por encima de lo que diga el médico, por encima de lo que digan las circunstancias, le creemos al Señor, ¿sabes qué? Serán en ti bendecidas. Tus generaciones, tu descendencia será multiplicada en el nombre de Jesús. Dice, y pondrán sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Y mira lo que dice, y el Señor después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Vemos que el Señor confirmaba la palabra con las señales. ¿Quién es el que sana? Dios. ¿Quién es el que hace los milagros extraordinarios? El Señor. Dios es el que hace los milagros, pero Él usa tus manos, Él usa tu voz, Él te usa a ti. En el nombre de Jesús somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cuando creemos esto, Abraham le creyó a Dios y vino a ser el amigo del Señor. Dios hizo pacto, ¿verdad? Viene a ser el padre de la fe. Ahora San Juan, mira lo que nos dice San Juan, capítulo 10,
Vamos al verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Amén. So aquí vemos que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira lo que dice el verso 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Le conoces? Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú le conozcas. Así, dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces nosotros hoy son nuestros tiempos, son los tiempos que estamos viviendo, son nuestros únicos tiempos. Son 120 años, ¿verdad? Si Cristo no viene antes. Nuestros únicos tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mientras estamos aquí, conocer al Señor, poner su palabra por obra, creerle a Dios, bendecir, practicar lo que Él nos dice en su palabra, en el nombre de Jesús, conocerlo a Él, ¿verdad que sí? Y poner nuestra vida, morir a la carne, morir a los deseos de pecado en nuestras vidas, hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo? Poniendo la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. Practicar esta verdad. Hay personas que solamente abren la Biblia, ustedes no, porque ustedes escuchan el cafecito todos los días, de lunes a viernes, y la radio el sábado y el domingo servicio. Pero hay personas que solamente abren la Biblia el domingo. Es más, la sacan del carro el domingo para el culto. La Biblia está en el carro, da viaje en el carro, y entonces el domingo la sacan del carro para entrar al culto. Cuando debemos tener esta palabra cerca de nosotros. Debemos saber cómo voy a conocer a Dios, por la experiencia y por lo que dicen las personas o por lo que está escrito en la palabra. Es una decisión. Así que fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bueno, son bendecidos. Si no le has dado like a nuestro Facebook, te exhorto que le des like. Si no te has suscrito aquí a nuestro canal de YouTube, te exhorto, suscríbete, no cuesta nada. Estamos creyendo al Señor que sobrepasamos las 100 personas en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Padre Celestial. Mañana estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor aquí en el cafecito de las 3. Son bendecidos.